¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Y si fuera cierto podcast para Nuevo Tiempo Uruguay. Mi nombre es Nacho Alberti y estoy feliz de poder estar en un nuevo episodio con un nuevo invitado que nos está acompañando aquí, que ya se los voy a presentar, pero antes, lógicamente, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Nuevo Tiempo Uruguay, le den clic ahí al botoncito de suscribirse, a la campanita para activar todas las notificaciones, para que no se pierdan ni uno de los contenidos que subimos semana tras semana en nuestro canal oficial de YouTube de Nuevo Tiempo Uruguay. Dejen su like también, dejen su comentario, pueden compartir este episodio también con sus amigos allí, sin hacer spam, pero compartirlo a través de sus redes, de su WhatsApp y demás. Y quedarse, pueden dejar su comentario también en el chat en vivo que va a estar apareciendo ahí en el estreno de este nuevo episodio de Y si fuera cierto podcast. Vamos a estar respondiendo un montón de preguntas que nos han llegado de oyentes también, de la radio, de televidentes del podcast también y de personas cercanas a nosotros que nos van dejando inquietudes y demás y que están buenas para poder conversarlas aquí con nuestros invitados que llegan por acá. Yo lo quiero presentar a él, que se viene desde Argentina en este momento, en unos días especiales que vamos a vivir en Uruguay. Él es teólogo, es profesor de teología, es investigador también de estos temas y ya nos va a contar un poquito más a qué se dedica, de dónde viene y cómo es un poco su familia, su persona, y después nos vamos a meter en el tema de hoy que está picante, va a estar bueno. No se vayan, quédense hasta el final. Bienvenido, Daniel Plenk, un gusto saludarte. Muchas gracias, Nacho, un gusto porque no nos conocíamos personalmente. Yo he visto algunos de tus podcasts. Yo he visto algunos de tus sermones. Bueno, pero sí me gusta el título de esta actividad, y si fuera cierto. Y si fuera cierto, que lo que hablamos acá es así. Me gusta la idea de preguntarse, me gustan más las preguntas que las afirmaciones. ¿Por qué? Porque Jesús hacía así. O sea, él no le gustaba responder preguntas, pero sí las hacía. Mi esposa siempre me dice, tú no contestas preguntas. No, sí las contesto, y sí, pero no te gusta. No, la verdad que no. Pero digo, ¿y si Jesús hacía preguntas? Cuando recibía preguntas, generalmente no las contestaba o les contaba una historia. Como ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo. Estoy dormido, ya sabes eso. Entonces él decía, hubo un hombre que descendía. ¿Qué pasó acá? Claro, la historia te respondía a la pregunta. Está bueno, claro, él respondía de otra manera, respondía igual. Por supuesto, pero no en forma directa. Pero no dícese de y dos puntos, digamos. A veces no las respondía porque hay preguntas que son escapismos intelectuales. ¿Quién es mi prójimo? Si no me solucionan ese problema, no voy a hacer nada por mi prójimo. Está bueno. Entonces no hay que contestar, hay que devolver la pregunta. Está bueno. Una introducción, pero me gustó mucho. Está bueno. Sí. Está bueno, me deja pensando. Las preguntas nos dejan pensando, ¿no? Por También supuesto. Nos hacen reflexionar Llevarse y nos hacen profundizar. Preguntas a la casa es más importante que llevarse respuestas. Me gusta lo de las preguntas y por eso también el título del programa, porque creo que invita a investigar y a conocer, pero yo creo que hay una diferenciación cuando uno hace preguntas. Uno puede hacer una pregunta para querer tener razón claro. Y uno hace preguntas para aprender. Ciertamente, ¿no? Ciertamente. De paso, voy a hacer una definición irónica de lo que es ser un teólogo. Por eso te decía que, antes de empezar, que no me gusta mucho el teólogo. Sí. ¿Qué es un buen teólogo? Bueno, dice alguien, no es mía la respuesta, ¿no? Dice, es alguien que da respuestas dogmáticas a preguntas que nadie hizo. Wow. Entonces, uno no quiere ser eso. Claro, totalmente. Ahora, profesor de teología, me encanta. Profesor de teología. Me encanta. Profesor de teología. Sí. ¿Hace mucho? Lo que pasa es que si yo te contesto eso, la gente va a creer que soy viejo. No, para nada. No, son 32 años de docencia, sí. Wow, mucho tiempo. Y 12 años previos de pastor de distrito.
Ujú. Ya esto de 32 años de docencia se traduce en vocación, más allá de que pueda ser una profesión. Claro, ¿no? claro, sí. Yo no quería ser profesor de teología. Yo Mirá. quería ser pastor. Mirá vos. Pero parece que llaman a personas que no quieren ser. Bueno, Dios nos va poniendo en lugares para cultivar nuestro carácter, para enseñarnos. ¿Te puedo contar algo? Sí. Nuestro decano, cuando yo entré hace tantos años a enseñar, era justamente un uruguayo que vive hoy en Montevideo. Estoy hablando mirá. del doctor Aecio Cairus, Ajá. que de paso no es mi pariente, ¿no? Ajá. Aunque tengamos parientes en Aunque común. tengan apellido compartido. Sí, por solo ahí. que uno es con I latina, el otro es con Y. Ah, mirá. Sí, sí. Yo iba una vez entrando y él también llegando a la oficina a la mañana y yo le digo, Aecio, yo no sé si soy para esto. ¿Por qué? Me dice, porque yo no sé si tengo las condiciones para ser un profesor de teología. Yo ya tenía una licenciatura y una maestría, pero eso no tiene nada que ver. Y él me miró y me dijo, entonces vas por un buen camino. Y se fue. No. No te esperaba esa respuesta, ¿no? Fue genial, fue genial. El que se la creyó está frito. Está frito. Sí. No tiene cómo crecer, digamos, No. casi. Una profesora nos enseñaba eso una vez, nos decía, solo hay alguien que nunca aprende, el que cree que ya lo sabe. Claro. Ya está su vaso lleno. Y vos, siendo profesor, ¿por qué me gusta? Y trabajar con alumnos, porque todos sabemos que no sabemos. Uh-huh. Todo. Es verdad eso que mientras uno más estudia, más se da cuenta que menos sabe. Por supuesto. ¿No? Y eso uno lo nota a nivel de estudiantes. Un alumno que llega a primer año cree que lo sabe todo. Y también a nivel de iglesias hay que decirlo. Y por eso nunca aprenden y nunca crecen, porque creen que ya lo saben. Wow. Sí. Bueno, eso. Daniel, ¿de dónde venís? ¿De dónde sos? Un poco me decís que tenés raíces uruguayas, venís de Argentina. Sí. ¿Cómo Me cuesta contestar esa pregunta. A ver. Yo nací en Posadas Misiones, Uh-huh. Argentina. Uh-huh. Hijo de madre de esa ciudad, trasladada después muy al interior porque era maestra y directora de escuelas. Yo fui alumno de una escuela de selva en la provincia de Misiones, Uh-huh. en el límite con el Paraguay, en fin. Pero ella era una mujer de empuje y de docencia y de vocación docente, algo me quedó. Algo me quedó. Porque después terminó ella jubilándose como inspectora de escuelas en la ciudad de Posada, la ciudad capital, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, de esa zona somos. Y mi padre, un uruguayo de Guichón. Uh-huh. Nacido en Guichón, porque estaba en Misiones. Y por mi madre, ¿por qué va a ser? ¿Se enamoró? Sí, porque se conocieron en lo que era el Colegio Adventista del Plata, en Entre Ríos. Uh-huh. Hoy Universidad Adventista del Plata, donde trabajo hasta el día de hoy. Uh-huh. Si bien estoy jubilándome, pero sigo trabajando todavía. Uh-huh. Y bueno, se conocieron ahí, te estoy hablando del año 51, del año 52. Uh-huh. Ellos terminaron sus estudios, los que había en esa época. Mi madre como instructora bíblica y mi padre graduado de teología, aunque parezca raro porque nunca trabajó en eso. Mira. Sí, no puedo contar esa historia ahora, ¿no? Entonces, ¿qué hizo mi madre? Bueno, se volvió a su ciudad de Posadas y se dedicó, estudió para ser maestra. En aquel tiempo, con un 5º año de secundaria, eran maestros normales nacionales. Mira. Y eran llevados al interior, porque nadie quería ir, no había ni caminos, uh-huh. Y le daban hasta el cargo de, no solo de maestra titular, sino de directora de escuela. Uh-huh. A referéndum de un futuro, no sé cómo se llama, oficialización. Uh-huh. Sí. Pero bueno, eso fuimos, nos criamos ahí. Después de eso, a nuestra institución, lo que llamábamos el IJBA, el Instituto Juan Bautista Alberdi, hoy es ISAM, Instituto uh-huh. Superior Adventista de Misiones, donde tenemos uruguayos trabajando, uh-huh. ¿No es cierto? Y de ahí, bueno, 4 años después, terminado el secundario, a Entre Ríos para estudiar en el Colegio Adventista del Plata, teología, y de ahí nunca más paré de estudiar tampoco.
Ah, bueno. O sea, ahí fue licenciatura, después fue maestría, después otra licenciatura oficial, después el doctorado en teología y después el profesorado universitario en teología, y todo eso dentro de la misma institución, lo cual no es muy bueno. Me hubiera gustado estudiar en otro lado también. Mira. Sí. Te podría preguntar, digamos, qué hay en Dios para tu vida y la parte personal y todo, pero quiero que vayamos de a poco metiéndonos en el tema de hoy, porque, digamos, si uno está en el camino de Dios más allá de la profesión, Claro. yo creo que hay una atracción hacia Dios y uno está interesado en conocer a Dios y en vivir con Él y entender que Él puede transformar nuestra vida y nos guía y bueno, un montón de cosas. Pero, ¿qué hay en la Biblia que te llama la atención, que terminaste estudiando teología, que seguiste profundizando en eso? ¿Qué encontrás en la Biblia que te atrae tanto? Lo contaba ayer en Córdoba, en las oficinas de la Asociación Argentina Central, que me pidieron que dirigiera el culto del personal. Y ahí conté mi experiencia porque teníamos que hablar de un tema relacionado con eso. Yo no hago diferencia entre vocación hacia Dios. Vocación significa el llamado, ¿no es cierto? Uh-huh. Hacia la Biblia y hacia el ministerio pastoral. Para mí fue todo al mismo tiempo. Uh-huh. Yo tenía 14 años, llegaba con una Biblia nueva que nunca había leído, porque vivíamos en la selva y, digamos, nadie te decía que estudiara Biblia. Mis padres sí, pero bueno, viste que a veces pasa que en la casa por ahí no mucho. Llegaba con un himnario adventista con música, porque sí sabía tocar el piano, que de hecho es otra de mis hobbies. Mirá. Yo soy profesor de piano. Sos músico. Pero no me dedico a eso. Y llegaba con un traje que nunca había usado, digamos, un traje en mi vida, y llegaba. Y en ese primer año, pues sentí el llamado a acercarme a Dios, sentí el llamado a... perdón que voy a apagar esto. A acercarme a Dios, a acercarme a la Biblia y a acercarme... para mí, en mi caso, no tiene por qué ser así en otros, ¿no? Uh-huh. Acercarme a Dios significa querer hablar de Él a otros. Y eso se tradujo después en un ministerio de más de 40 años, como ves, que fue en parte pastoral, en parte nunca dejó de serlo, y en parte fue docente, nunca dejó de serlo. En parte investigador, porque es parte de... No puedes enseñar lo que no sabes. Claro. Y así, para mí fue todo lo mismo. Que la Biblia te atraiga para estudiarla es que Dios te atraiga también, ¿es lo mismo? No, para mí es por vergüenza. ¿Cómo es eso? Claro, porque yo iba a las reuniones de nuestro colegio y veía que los estudiantes iban con la Biblia. El predicador decía, vamos a leer Juan 3:16, y yo no sabía que era Juan 3:16. ¿Viste? Ellos lo sabían de memoria. Uh-huh. Y decía, vamos a leer, qué sé yo, Romanos 5:15. Y primero no sabía dónde estaba, y ellos con una facilidad abrían. Claro. Y por otra parte el predicador dice, yo voy a hablar de un texto muy conocido en Gálatas 2:20. Y yo decía, será conocido para ti. ¿Viste? Claro. Y entonces digo, yo no puedo estar así desubicado. Así que tomé la Biblia nueva, barata, quiero decir, de tapas baratas, que mi madre me había regalado antes de ir al colegio, y empecé a leerla. Y antes de fin de año la había terminado de leer. Wow. Y nunca dejé de leerla todos los años, una vez, toda la Biblia. Entonces, todos los años lees sí, la Biblia completa. Sí, claro. Yo creo que es lo mínimo que hay que hacer. Pues con 3 capítulos diarios, y 4 capítulos los sábados, te puedes leer toda la Biblia. ¿Y por qué leer la Biblia? Porque me encanta. Porque hay una... ¿reconoces una necesidad en el ser humano o en el creyente de tener que leer la Biblia? Sí. No por el tener de obligación, sino el tener de necesidad. No. Yo creo que es lo que decía Jesús, o lo que le decían a Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y la Biblia es Dios hablándonos, el Señor hablándonos vida eterna. ¿A quién iremos? Significa, ¿y qué querés que lea? ¿Una novelita de amor?
puedo leer también, de hecho he leído muchas, pero que no se cuente mucho. Entre otras cosas. No, sí. Pero la Biblia se podría decir, uno dice en general, cuando habla de la Biblia, es la palabra de Dios. Sí. Se puede comprobar que es la palabra de Dios y por qué esos 66 libros que hay en la Biblia son la palabra de Dios y no otros, y no los apócrifos que han quedado afuera. Son dos preguntas en una, recordame la segunda después. Dale. ¿Por qué la palabra? Yo diría que el Señor, o la Biblia misma te lo contestaría, porque la Biblia lo dice. O porque el Señor lo dice. Esto está insistente. No pasa nada. Le decimos, mira, estamos Está el vibrador grabando. en silencio. Sí. Ahora, esa podría ser una respuesta escapista o facilista. No, porque sabes una cosa, lo sabes. La Biblia no intenta demostrar a Dios. Comienza dando por hecho de que Dios existe. Es una cuestión de fe, claro, como la creación misma. ¿Qué dice Pablo en Romanos 11, creo que en Hebreos 11, versículo 3, creo? Dice, por la fe entendemos haber sido creados este mundo y estos cielos por la palabra de Dios. O sea, ¿por qué lo aceptamos? ¿Por demostración científica de laboratorio? No, si nadie estaba ahí para hacer ninguna prueba. Claro. Entonces, ¿por qué la Biblia? Ahora, yo diría, probar la Biblia no se puede. Probar a Dios no se puede en el sentido de hacer una prueba científica, por decirlo. Sí, probar en el sentido de prueben que bueno es Dios, claro. Sí. ¿Por qué? Ellen White, de quien vamos a hablar en algún momento, dice, es que no hay pruebas, hay evidencias. Por eso hay un programa en Brasil que se llama Evidencias. Probar no podés probar nada. Ahora, presentar algunas evidencias que a ti te sirven. Evidencias de Dios y de que la Biblia es la palabra de Dios. Pero es que van juntas. Claro. O sea, no podés hablar de Dios sin hablar de la Biblia. Y viceversa. Pero ¿por qué? O sea, estoy trayendo preguntas que representan a algunas personas que nos miran, ¿no? Claro. Y me parece que está bueno poder conversarlo. O sea, ¿por qué la Biblia, como la conocemos, es como es? Con eso, como te decía antes, esos 66 libros, sí. Quedaron otros afuera de los que han encontrado, claro, y demás. Claro. Pero ¿y por qué no son otros libros que otras personas llaman sagrado también? Porque así se decidió. Y es muy así como te digo. Parece autoritario y dogmático. No. Pero alguien lo tiene que decidir. Entonces, ¿por qué 66? Quiero decirte que originalmente tampoco eran 66. Por ejemplo, los 2 libros de Reyes eran un solo libro, los 2 libros de Crónicas eran un solo libro, los 2 libros de Samuel eran uno solo, y los 12 profetas menores estaban en un solo volumen, mejor dicho, en un solo rollo. Es verdad. Entonces, claro, 66 para nosotros hoy. Claro, cuando en la edad moderna lo acomodaron en la edad media, diría. En la edad media lo acomodaron en 66 libros. Sí. Ok. Este tema se discutió mucho, como comprenderás. Claro. O sea, a la iglesia le demoró 4, 5, 6 siglos decidir, porque hubo quienes tenían, la mayoría que manejaban algo del mundo intelectual de la época, que no eran tantos. Pensé que me ibas a decir décadas, pero me dijiste siglos. No, siglos. Wow. Claro. Es que no es para menos. No, totalmente. Porque primero tenemos que definir qué es el canon. El canon, etimológicamente hablando, es la medida, es el metro, el patrón. Entonces, para definir el metro, que después va a medir todo el resto de la casa, y bueno... Hay que ponerse de acuerdo. Porque si tenemos distintos, va a salir cualquier cosa, ¿no? Exactamente. Canon. Bueno, definido eso, te diría que el canon no lo definió Dios, sino los hombres. Entonces humano. No, hombres guiados por Dios. ¿Quiénes definieron lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento? Los hebreos. Diríamos hoy los judíos. ¿Tiene sentido?
Obvio que sí. Eran sus escritos. Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo dice, ¿qué ventaja pues hay en ser un judío? Y él dice, ¿en verdad muchas? ¿Por qué? Dice él, porque a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Oh, opa, epa. Es decir, Dios confió a ese pueblo decidir qué era su palabra. Y ellos lo hicieron. Y lo hicieron en lo que hoy son los 39 libros. Wow. Ahora, ¿por qué los llamados deuterocanónicos en una parte de la biblioteca y de la otra parte de la biblioteca directamente, más cruelmente, lo llaman apócrifos, que son, de paso significa oscuros? Wow, eso no sabía. Porque de este lado deuterocanónico es otro canon inspirado, pero que no está dentro del todo, aunque el Concilio de Trento, concilio del siglo XVI, dijo que es parte del canon. Y ya, se solucionó para esta parte de la biblioteca. Para la otra parte, qué sé yo, hoy en día hay todo un merengue. Debo decir que hay protestantes que te publican los apócrifos. Claro. Las sociedades bíblicas te publican los apócrifos. Ahora, los hebreos decidieron y lo hicieron bien. ¿Por qué? Porque Dios les confió a ellos. ¿Y quiénes decidieron el Nuevo Testamento después de siglos de discusión? La Iglesia cristiana. Ahora, acá hay una pregunta que debo adelantarme. Entonces, si la Iglesia decide, la Iglesia está por encima. No, señor. ¿Cómo es entonces? La Iglesia solo reconoce, no decide. Tomó la decisión, sí, pero al haber tomado la decisión es como cuando elegís novia para casarte. Vos sos libre de decidir. Claro. Ajá, hasta que decidís. Está bueno el ejemplo. Una vez que decidís, ya está. Ahí, y tus padres te dirían, sí, pero esta chica que se te van a preguntar, ¿tú lo decidiste o yo? Claro. Ahora, ¿había razones? Sí. No sé si tenemos tiempo de explicarlo. Sí. ¿Por qué decidir estos o no? Sí, claro. El Nuevo Testamento. Es importante. Hay un principio. Y el principio se denomina apostolicidad. ¿Qué significa? Que ningún libro del Nuevo Testamento escapa a esto de haber sido escrito por un apóstol, llamado por Jesús, o haber sido escrito por un discípulo directo de un apóstol. Ese es el criterio. Está bueno. Por eso nosotros, de este lado de la biblioteca, vamos a ponerlo de acá para seguir con el ejemplo, no creemos en eso de sucesión apostólica. Creemos en sucesión de escritos de los apóstoles, que para nosotros no es lo mismo y para otros es lo mismo. Comúnmente se dice por ahí también que la Biblia como está, con los libros que tiene hoy, Sí. Es coherente en todo su mensaje también. Sí, Y que los que quedaron afuera no lo son, digamos. exactamente. ¿Puede ser también una explicación Sí. para esto? Totalmente. ¿Quieres ilustración de eso o no? Por favor. Cuando este tema de paso en teología se estudia en el área de teología sistemática. Ajá. Se llama hermenéutica o doctrina de la Biblia, para decirlo más. Sí, Estudios bíblicos también se dice. Sí. Bueno, y ahí se aplican algunos principios en este sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué unos sí, otros no? Porque en los que sí hay una coherencia básica, y te estoy diciendo a propósito básica, sobre los grandes temas. En cambio, en los otros, llamados deutero o apócrifo, yo prefiero no hablar de apócrifo, es un poquito duro para aquel que lo fuerte. cree. Es fuerte, es decir, mira, estás basado en un libro oscuro. Claro. No, para un poco, es un poquito fuerte. Sí. Entonces, en los Está otros... buena la aclaración esa. Sí, en los otros que son de paso, son del periodo intertestamentario. O sea, son después de haberse cerrado el canon que aparecieron. Es literatura religiosa, rabínica, judía, aleccionadora y novelesca, que nunca pretendió ser igual que los otros libros. Wow. Y ahí yo creo que está la respuesta. Ahí está bueno. O sea, hay por ejemplo una novela muy linda, fantasiosa incluso. Y obviamente hay enseñanzas que tal vez por una cuestión de pudor no las menciono, que
sostienen doctrinas que no están en el resto del canon del Antiguo Testamento. Dentro de la Biblia, de toda la Biblia, hablando de esta coherencia también, digamos, ¿no? Hay profecías. Profecías que están en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Esto se enlaza con la pregunta que al final quedó sin respuesta, que es el tema de las evidencias. Justamente, una de las evidencias es la coherencia doctrinal de la Escritura, lo que se llama el principio de la unidad básica de la Escritura. El hecho de que, aunque hay datos que puedan diferir, datos intrascendentes, cifras o cosas por el estilo, hay una coherencia doctrinal, conceptual e histórica, básica. Ahora, las profecías para muchos son la mayor evidencia de la inspiración. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que la mayor evidencia es cuando alguien toma la Biblia y experimenta un cambio en su vida. Wow. Sí. Decía alguien, la ciencia nos informa, la cultura nos forma, pero la Biblia nos transforma. Vos decís que la transformación que puede hacer la Biblia en una persona es evidencia del poder de la Biblia, del poder de la palabra de Dios. Sí, por lo menos para uno. Y al haberlo experimentado, tienes el poder de contárselo a otros y decirle, no te voy a decir que es así, pruébalo. Una vez me dijo el pastor Bruno Razo, que pasó por aquí también, me dijo, yo le pregunté, le digo, ¿por qué la Biblia se la entregás a distintas personas y algunos son transformados, la vida se le transforma y otros no? Y me dijo, porque es como el sol a la arcilla la endurece y a la mantequilla la derrite. Y es tremendo. Y es evidencia de poder ambos casos. Sí. Hay muchas cosas para decir. Yo no sé cuánto tiempo uno tiene. Pues yo podría explicar o tratar de explicar más. Tenemos tiempo, pero no quiero dejar afuera lo de las profecías. Sí, por eso quería ir a eso. Claro. Que son evidencias también, pero ya que hay estamos otras hablando de evidencias, esto. Además. Termino con la profecía, pero hay otras evidencias históricas. Yo diría hoy corroboradas por la arqueología, por la historia o la historiografía seria. Hay no religiosa, digamos. No, nada que ver. Claro. Arqueología no religiosa y historia no religiosa confirman cosas de la Biblia. Totalmente. Wow. Totalmente. Por ejemplo, yo el año pasado estuve con un grupo de profesores, en realidad todos los profesores de teología de Sudamérica, y algunos administradores que siempre hay que llevar con nosotros. Perdón la ironía. No. Ellos son los que pagan, así que... Son la buena compañía. Seguro. Son geniales. Era una broma. Fuimos a Egipto. En realidad Israel y Egipto. Qué lugarcito, ¿no? Qué lindo, ¿no? Vos no podés caminar por Israel. No te voy a decir la parte turística, porque la parte turística no me interesa. Sí, me interesa, pero digamos... Está bueno un ratito. Sino cuando vos ves la evidencia, mirá que el Señor dijo esto alguna vez de Jerusalén y ahí lo ves. Wow. Mirá que el Señor dijo esto de tal cosa y ahí lo estás viendo. Mirá que dijo que Jericó cayó porque el pueblo de Israel gritó y vos vas excavando y ves dónde aquella ciudad se incendió porque ves las cenizas, por decirlo de alguna manera. Y cuando un arqueólogo cristiano ve eso y dice, ¡wow! Ahora, el que no es cristiano, el que no es judío, lo mismo da. En el sentido, judíos y cristianos creen lo mismo en ese sentido. Que la historia bíblica es real. Tiro y Sidón. A mí me llama la atención esa profecía también. Pero tomemos Egipto, que es donde estuvimos también. Ahí está. Yo nunca había estado en el museo... nunca había estado en Egipto. En Israel sí había estado. Ir al museo que hoy se llama Museo de la Cultura o algo así, le cambié. Ya no es el Museo de Egipto, el Museo del Cairo, perdón. Sino dentro del Cairo, pero hay un museo.
Y vos ves ahí, porque encima lo tienen en orden, obviamente cronológico, de las dinastías, de los faraones, Sí. y vos veías las momias de toda la secuencia del periodo del Éxodo. Wow. Y vos decís, wow, quiere decir que este acá es el que hizo tal cosa, este es el que vivió en la época de José, este es el que vivió acá, acá está la reina que adoptó a Moisés. Y eso coincide con la Coincide. Biblia, con los tiempos de la Biblia. Claro, Wow. claro. ¿Que hay otras interpretaciones? Sí, porque muchos no tienen por qué creer que la Biblia es un libro científico. Claro, pero hay algunas cosas que son incuestionables, digamos. eso- Hay tiempos históricos en ambas, o sea, en los libros históricos o en las evidencias históricas, como vos fuiste a Sí. verla, con los tiempos de la Biblia que Totalmente. coinciden perfectamente. Mira, hay un arqueólogo, me tocó enseñar arqueología un tiempo. Ajá. No mirá. soy experto en eso, pero bueno, algo te queda. Ajá. Entonces él decía, hablando de los patriarcas, Abraham, ¿no es cierto? Isaac, Jacob, José, bla, bla, bla. Bueno, el escepticismo que se apoderó del siglo XIX, ¿no es cierto? El liberalismo teológico llegó a pensar, pero mira, esos patriarcas nunca existieron. Aparte cuentan historias ridículas, como que una esposa le iba a dar al esposo su sirvienta para que tuviera un hijo, o sea, es ridículo. Pero en el mismo siglo del escepticismo vino el auge de la arqueología en el cercano oriente. Y los mismos que antes se reían de la posibilidad de la existencia de Abraham, Ujú. llegaron a decir, si Abraham realmente existió, cosa que él no estaba seguro, solo podría haber existido en la época en que la Biblia dice que existió. Wow. Y después los códigos de leyes como Hammurabi y otros, que demuestran, o los códigos hititas o los sumerios, todos tenían códigos que te reglamentaban qué hacía un matrimonio que no tenía hijos. Pues contrataba a una sirvienta para que le tenga el hijo, porque legalmente el hijo era de la patrona. Wow. Y usted dice, Tremendo. entonces quiere decir que los patriarcas estaban actuando de acuerdo a las leyes de la época, Mm. aunque eran contrarias a las leyes de Dios. O sea, prevaleció la cultura sobre la palabra, igual que ahora. Claro. Igual que nos pasa ahora. Totalmente. Las profecías. Los humanos somos humanos en todos los Siempre, tiempos. siempre. En todos los tiempos, en Sí, todas las edades. Siempre. De paso, Sí. algunos dicen que la Biblia es un libro machista. Ujú. Es más, hay feminismos extremos que han desechado el cristianismo por ser machista. Y la Biblia. Han reescrito la Biblia. No es necesario. ¿Está escrito desde la perspectiva masculina? Obvio que sí. Era el lenguaje que se entendía en la época. Ujú. Otro no se hubiera entendido. Pero, como me decía alguna vez el doctor Mario Veloso, muy conocido, él me decía, mira los patriarcas, ¿quiénes mandaban en su casa? ¿Abraham o Sara? Mira Jacob, ¿quién mandaba en su casa? Ujú. ¿Él o sus mujeres? Ujú. Es lo mismo que hoy, o sea, Bueno. nosotros ponemos el pecho a las balas y hacemos lo que podemos. Ujú. Pero cuando la otra te dice, che, viejito, y si hacemos tal cosa, ¿qué le va a decir vos? Claro. Y eso era así en la Biblia. Sí, yo encuentro un montón de otras evidencias también de que la Biblia no es machista, en el sentido de que hay un protagonismo de las mujeres en un montón de Totalmente. libros, digamos, pero sin ir más lejos, después de que resucita Jesús se encuentra con una mujer, por decirte algo, digamos, ¿no? O sea, Y en Jesús el nació de una mujer. Y en el siglo XIX, Ellen Harmon, habiendo tantos hombres patriarcales, pero vamos a las profecías. Vamos a eso que tiene que ver con Ellen Yo Harmon. quiero decir dos cosas en cuanto a la manera de interpretar las profecías. A ver. Primero, hay evidencias de que las profecías se cumplen porque Dios tiene, según la Biblia, la capacidad de predecir el futuro. La Biblia tiene Dios tiene la capacidad Dios de predecir el futuro. tiene Por lo la tanto, capacidad puede inspirar profecías hacia el futuro que se Ujú. cumplirán. a través de seres humanos, Claro, inspirados por los él. profetas, que ni Profetas. siempre ni entendían sus profecías. Ujú. Ujú. Ni siempre. ¿Cómo le pasó a Daniel?
Sí, por ejemplo. Y a muchos otros. Y a muchos otros también. A muchos otros. Eso es una cosa. ¿Hay predicciones asombrosas? Sí. Para mí la más importante son las 70 semanas de Daniel 9. 7 por 7, 49, 7 por 70, como le dijo Jesús que hay que perdonar. O 70 veces 7 le dijo a Pedro. Sí. Dice, nada, más que eso todavía. Bueno, Claro. tiene relación el 7 y el 49 y todo eso. Un tiempo de oportunidad para el pueblo hebreo cautivo en Babilonia, para aquellos que conocen un poquito más. Pero que te diga, mira, va a venir el Mesías y va a venir en tal momento. Y a la mitad del último periodo se quitará la vida del Mesías. Ahí te está dando el año exacto de la muerte de Cristo. Y te está definiendo los 3 años y medio anteriores cuando comienza su ministerio con el bautismo. Y te está dando cuando termina el periodo de exclusividad de ciertos protagonismos del pueblo hebreo para abrirse al mundo gentil con la conversión de Saulo. No, sin duda que son impresionantes las profecías cuando uno las estudia, pero por ejemplo, particularmente a mí me pasó que yo he necesitado ayuda humana, por decirlo, digamos. Alguien que se siente conmigo, que ya las haya estudiado, que las entienda bien, para poder calcular estos números, para poder entender algunas palabras que estaban en lenguaje profético, algunos símbolos y demás. ¿Es necesario esto también? ¿O cualquiera que pueda agarrar la Biblia, abre donde están las profecías y dice, esto es así? No quiero contestarte eso. ¿Sabes por qué no? Yo diría por un lado que es bueno que alguien te ayude, porque como decía el etíope, ¿cómo entenderé si alguien no me lo enseña? Muy bueno eso. Ya. Y bueno, sí, pero también está Ellen White que te dice, hasta tendríamos que publicar Daniel y Apocalipsis en un solo volumen, con algunos comentarios. Ella dice, y no sé si serían necesarios. De lo claro que es. Sí, pero cuando comparás los dos, Daniel y Apocalipsis. Wow. Pero quiero decirte una cosita más. Que las profecías no son, y puedo estar tirando un tiro en el pie, ¿no? No son para satisfacer curiosidades del futuro. No. Louis Weir es un autor australiano ya fallecido hace muchos años, adventista él, genial, teológicamente hablando. Él escribió un libro que se llama El propósito moral de la profecía. La profecía no tiene un propósito intelectual, aunque también es racional. Tiene que hacer cálculos. Está buenísimo igual eso. No creo que sea un tiro en el pie, todo lo contrario, digamos, porque... sí, pero todavía no te terminé de decir. Yo ya me adelanté en sentido, pensar en esto que me decís. En el sentido del propósito moral es que si vos calculás y sabés que tal fecha, que eso no estamos esperando fechas al futuro. No estamos esperando fechas, estamos esperando eventos sin fecha. Wow, muy buena esa aclaración. Pero él decía, todas las profecías, aún las del Génesis, fueron dadas con un propósito moral. Es decir, como decía Jesús, os he dicho estas cosas para que cuando suceda, creáis. Si la profecía no te influye voy a decir así, si la expectativa del futuro no te influye en tu presente, no ha servido para nada. ¿De vuelta? ¿Cómo es? Se supone que una profecía tiene que ver con el futuro. Sí. No es del todo correcto eso. Porque una profecía es todo lo que sale de la boca de un profeta. Que puede estar hablando del pasado, o del presente, o del futuro. Muy bueno. Muy bueno. Por eso no hay que restringir cuando hablamos de don de profecía. Creo, vamos a ver lo que... Yo encuentro que nosotros, voy a hacer una mea culpa, los adventistas, es como decía un amigo paraguayo, sufrimos de una enfermedad incurable que se llama escatologicitis aguda. Queremos saber y saber lo que va a pasar. Si eso no cambia tu vida, ¿para qué querés saber? Claro.
Ese es el propósito moral. Y cuando Jesús decía, para que cuando suceda creáis, Él no nos está pidiendo que creamos antes que suceda. Ujú. Ese es el tiro de pie. Muy bueno. Para que cuando suceda, diga, Él lo había dicho. Ella nos lo dijo. Así que no tanto ánimo, efervescencia escatológica. Soy muy... Con mis alumnos ellos se ríen mucho. Pero... Loquitos amanecidos. Ajá. Que ya sé lo que va a pasar el año que viene porque miden el obelisco y dentro de 30 años y los 6.000 años y los 4.000 años. Digo, este ya sufre de escatologicite, no tiene cura. ¿Qué nos dice la teología sana? Nos dice, sé muy prudente con las profecías que todavía no se cumplieron. Precisamente ¿por qué? Porque no se cumplieron. Eso por un lado. Pero ten la certeza con aquellas que ya se cumplieron. Y eso contesta, tu pregunta de qué evidencias tenemos de la Biblia. Las profecías que ya se cumplieron. ¿Y las profecías están ahí para transformar nuestro presente? Sí, como señor. decías. Sí, señor. Muy bueno. Mencionaste, ya me avisaron que quedan algunos minutos nada más, pero no podemos dejar de, aunque sea, no sé, lo que podamos hablar. Quedará para otro viaje. Quedará para otro viaje, pero mencionaste a él. Mejor todavía que tú vayas a visitarnos. Me encantaría. Está en los planes. Al Vamos a ver Centro qué pasa. Ve al Centro Huay, hacemos una allá. Y hablamos de Elena Harmon. Si quieres ahora de un White. minuto, tú manejas el tiempo, no yo. Sí, nos quedan 5. Sí, dale. ¿Quién fue? Hay un montón de gente que conoce de la iglesia adventista y saben que dentro de la iglesia adventista se habla de una persona que fue inspirada por Dios, que hizo muchos escritos inspirados por Dios. Muchos, realmente muchos. Sí. Y los adventistas decimos que fue inspirada por Dios. Sí, está muy bien. ¿Qué debo agregar? No, nada, no sé, digo yo, está bien eso, digamos, explicarlo de esa manera, quién es Ellen White para el que está mirando y dice, No, pero ¿por qué hablan tanto de esa mujer? Es que no debiéramos hablar tanto. Sí. ¿Y te puedo contar una experiencia pastoral? Por favor. Mi conclusión, y esto que yo me dedico a esto, es un defecto profesional, ¿no? Soy director de un centro White, o sea, tengo todos los escritos y los manuscritos, o sea, no es que estoy en contra. ¿Qué es un centro White, para quien no sabe? Es justamente un centro de difusión, de conservación y difusión de los escritos y de tratar de ayudar a la correcta interpretación. Nada más y nada menos. Y a eso vine este fin de semana también. Claro. Sí. Pero ayer ni me acuerdo de la pregunta ahora. No, digamos, ¿por qué hablamos tanto de, eso te iba de la anécdota, Elena G. White, la anécdota esa pastoral que me dijiste? Yo he llegado a la conclusión de que sus mayores defensores son sus peores enemigos, porque generalmente dan una imagen distorsionada. Hacen de ella una persona que prescribía conductas imposibles, que te exigía el veganismo, cosa que no es cierto, etc. O que te decía que no hay que tener más hijos cuando ella tuvo 4, etcétera. Ahora, los mayores defensores creen que ella fue una mujer apasionada por las normas, por un estilo de vida de esos que se alimentan tan bien que están enfermos de tanto alimentarse bien, etcétera. Y es la imagen que tiene de la persona que reprende. A veces le tocó hacer eso. Pero a ella decía, especialmente en su juventud, me era muy difícil hacer eso. Y le rogué al Señor que si eso iba a ser así, prefería morir. Sus cartas te revelan a otra persona, profundamente apasionada por Jesús. Si hay un tiempo te cuento un incidente que instaba a la gente de corazón a que se acerquen al Señor. Pero en el incidente que te decía, alguien estaba todo el tiempo, Elena de White dijo, con el dedo levantado generalmente, y con una pila de libros rojos, ¿no? Eran amenazantes hasta los colores, ¿no? Y de pronto alguien que era nuevo en la fe se paró y dijo, ¿y quién es esa Elena de White para decir tantas cosas? Y tenía razón. Cuando a Elena de White se le preguntó, se le dijo una vez, un predicador, le dijo, hermana White,
yo estoy predicando cada vez más de los testimonios de sus escritos. Y ella le contestó, hermano, predique la Biblia. Wow. ¿Y para qué están los escritos de ella entonces? Ella lo explicó. De paso, a ella nunca le gustó ser llamada profetisa. Uh-huh. Nunca. Ella nunca se llamó así. Uh-huh. Ella dijo, yo soy una mensajera del Señor. La pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué hablamos tanto de ella y cuál es la... O sea, ¿cuál es la importancia? ¿Para qué sirve que haya estado menos en la historia, digamos? Sí, debiéramos hablar menos y leer más. ¿De ella? Sí. Hablar menos. Un predicador, por favor, a los que me escuchen, que son predicadores, no lleven una pila de libros rojos o azules. Que son los de Elena de White. Lleven una Biblia. Pero antes de predicar, lean lo que está escrito sobre ese tema. Y sus sermones van a ser maravillosos y encima van a creer que son tuyos. Wow. Ella lo dijo una vez. Yo soy la luz menor para guiar a los hombres a la luz mayor. Hay una discusión si esa luz mayor es la Biblia o es Cristo. Y yo digo, ¿y cuál es la diferencia? ¿Para qué Ellen White? Para llevarte a Jesús, para llevarte a la Biblia, para que entiendas mejor sus temas, pero sobre todas las cosas, ella es la mensajera del cristianismo práctico. Es decir, para que asumas esa luz menor, para que te ayude, bajo la guía de la luz mayor, a tener una vida mejor. Muy bueno. A modo de cierre tengo que decir que ya nos han dicho que tenemos que concluir. La verdad que tengo algunas preguntas más, pero estaría bueno que podamos planificar un segundo encuentro, sí, acá o allá, si pudiéramos ir al centro White, estaría buenísimo. Sería bueno, sí. Para que nos cuentes más, para que podamos conocer más de Elena de White, de sus escritos, sí, digamos también, ¿no? Y no hemos contado la historia de mi bisabuelo que conoció a Elena de White. ¿Se puede contar rápido? No, te van a echar. Nos van a echar. Bueno, quedan ahí. Está bueno porque quedan las ganas de poder hacer un nuevo episodio, Daniel. El tiempo es tirano así, sí, pero yo creo que lo hemos aprovechado bien el tiempo que tuvimos y, ¿viste que y quiero agradecerte. Cuando las preguntas están bien hechas como las tuyas, el tiempo se vuela. El tiempo se vuela, sí, y bueno, pero lo hemos aprovechado. Muchísimas gracias por hacerte el tiempo, por venir a conversar. Hablar de estos temas me da mucha felicidad. Qué bueno. Sí. A mí también. A mí me encanta poder hablar y encontrarme con gente como vos. Si alguien cree que mis ojitos medio cerrados porque estoy dormido, tienen toda la razón del mundo. Dormí en el ómnibus, lo que fue. No, está bien. Agradecemos el esfuerzo de venirte. Yo sé que estás recién llegado de viaje, sí, y que te toca un fin de semana intenso también. Pero me encanta hacer eso. Pero bueno, gracias por el tiempo y por acompañarnos. Un placer conocerte también. Igualmente. Y a ustedes les digo gracias por acompañarnos, gracias por quedarse hasta el final de este episodio. Y si fuera cierto podcast, recuerden de suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, dejar su me gusta, su like también, y de compartir este episodio si les parece que puede ser compartido y aportar algo más a otras personas, que yo creo que sí, así que los invito a que lo hagan. Gracias por acompañarnos, y si quieren una segunda parte con Daniel Plenk, entonces nos ponen segunda parte ahí en los comentarios y vamos a hacer todo lo posible para tener un segundo encuentro con él. Gracias por acompañarnos, nos encontramos el próximo episodio. Chau.